En el año 2021, el autor ruso Andrei Martyanov lanza el libro Desintegración, indicadores del próximo colapso americano. En él, el autor nos reseña una serie de variables que estarían demostrando la inminente desintegración territorial de los Estados Unidos. ¿Será cierto esto? ¿Qué tan importantes son las fuerzas centrípetas y centrífugas en una nación? ¿Será cierto que siempre es mejor la autodeterminación de los pueblos o es mejor la unidad aunque sea a la fuerza? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la actual crisis rusa con Ucrania? Quédate y te cuento más. En física revisamos una serie de conceptos como son las fuerzas centrípetas y centrífugas. Mientras las fuerzas centrípetas son aquellas que hacen que uno converja hacia el centro de su movimiento, las fuerzas centrífugas son aquellas que hacen que uno tienda hacia afuera, es decir, un poco alejarse de ese centro. Esto aplicado a la geopolítica la podemos interpretar como las fuerzas divisoras de un país y las fuerzas unificadoras de un país. Mientras las fuerzas divisoras son aquellas que tienden a la desintegración de un territorio en culturas más pequeñas o más bien países más pequeños, las fuerzas unificadoras son aquellas que tratan de más bien unificar territorios, unificar pueblos y crear un ente supranacional mucho más grande y fuerte. A lo largo de la historia vemos muchos ejemplos de esto, como fueron los procesos de desintegración de los grandes imperios cuando caen, como el imperio soviético, el imperio otomano, el imperio británico, el imperio español, como también los procesos opuestos, que son las fuerzas unificadoras de una nación, como lo fueron los procesos en España con el matrimonio entre los reyes católicos antes de lanzarse a conquistar América, como lo han sido también la creación del Sacro Imperio Romano Germánico, los procesos de unificación en Italia y en Alemania en épocas más recientes, etc. Vamos a revisar luego en mayor detalle cómo estas fuerzas luchan entre sí y los enemigos de un país siempre van a conspirar, van a promover las fuerzas centrífugas, es decir, aquellas que debiliten a tu patria, aquellas que hagan que se desintegre en regiones más pequeñas. Mientras las élites cultas, las élites conscientes, la juventud comprometida, debe tender al opuesto, a promover las fuerzas centrípetas que hagan que tu nación tienda a unificarse, tienda a crear un ente mucho más grande, fuerte y poderoso para su bienestar futuro. Entonces, querido amigo, ¿es mejor unirse o dividirse? ¿Es mejor permitir la libre determinación de los pueblos porque tienen derecho a separarse quien quiera? ¿O es mejor mantener la unidad aunque sea a la fuerza? Veamos la historia. Estados Unidos, Rusia, países más grandes, China, son grandes no por casualidad, obra del destino o la suerte. Lo han sido porque han tenido procesos inclusive sangrientos, con guerras civiles internas, para mantener su unidad. Recordemos la guerra civil americana, le costó una guerra sangrienta a Estados Unidos mantener su unidad territorial. La propia Rusia, después de la Revolución Rusa, le costó una guerra civil entre blancos y bolcheviques. En China, después de la salida de las potencias europeas, le costó una guerra civil entre comunistas y nacionalistas mantener la unidad territorial china. La propia Italia, para unir todo su territorio, tuvo que pasar por un proceso también de luchas internas. Alemania le costó una guerra con Francia para unificar todo su territorio. España tuvo la famosa guerra de Reconquista antes de que se casaran los reyes católicos y unificaran totalmente la península y se lanzara a la conquista de América. Es decir, y en épocas más recientes, Gran Bretaña no ha permitido la separación de Escocia e Irlanda. Estados Unidos jamás va a permitir la separación de California o Texas. Por poner ejemplos, ¿no? China no va a permitir la separación de la Mongolia interior y su unificación con la Mongolia exterior. Rusia no va a permitir tampoco la separación de repúblicas de su federación. No lo permitió en Chechenia y no lo va a permitir con ningún otro caso, ¿no? Entonces, como ves, querido amigo, al contrario, estas potencias han crecido a sangre y fuego, no son grandes por casualidad. Estados Unidos tuvo la compra de Alaska, la compra de Luisiana, la guerra con España para poder tener toda Florida, Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Rusia ha llegado a ser el país grande que es a través de guerras en siglos pasados, desde la época de Pedro el Grande, derrotando a Suecia, derrotando a otros países en todo ese proceso. China también ha logrado tener el territorio que tiene, pues obviamente recordemos el caso más reciente en los Himalayas, cuando vence a la India. Entonces la historia nos dice
que los países grandes, los países prósperos, promueven su unidad territorial y su crecimiento territorial. No es cierto que se promueva ellos en sus territorios la libre determinación de los pueblos. Por eso Cataluña nunca va a poder ser un país independiente, porque España no se lo va a permitir. Por el contrario, ellos promueven nuestra división. Recordemos la separación de Panamá de Colombia. Recordemos la separación de Kuwait de la zona de Irak. Recordemos la separación de Siria, Líbano, propio Irak del territorio turco, ¿no? Recordemos la balcanización de Yugoslavia. Recordemos que la Confederación Perú-Boliviana fue combatida, digamos, por potencias extranjeras para evitar que se concretara, o la desintegración de la Gran Colombia. Es decir, siempre las potencias están conspirando para que nosotros seamos más pequeños y más débiles, porque el famoso lema romano de divide y vencerás es una norma geopolítica. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Es mejor dividirse o unirse? Entonces, el famoso divide y reinarás es una norma geopolítica, de política exterior de las potencias en todo el mundo. No es casualidad que África tenga 50 y tantos países, América Latina tiene 20 y tantos países, ¿no? Estamos atomizados, y justamente porque pues a ellos les conviene que estemos así, y más bien al contrario, promueven que entre nosotros nos peleemos. Casi todas las guerras en Latinoamérica, llámese Guerra del Pacífico, Triple Alianza, las guerras del Chaco, todas sin excepción han sido patrocinadas por intereses extranjeros, que al final del día los únicos ganadores han sido esas potencias. En África, sin ir muy lejos, no todos los problemas, las divisiones territoriales absurdas que ha habido en África y que han sido la semilla de tantos problemas que ha tenido el continente africano, al extremo de crear países pigmeos como Guinea-Bissau, que solo es una franja de terreno alrededor de un río, por ejemplo, ¿no? Gabón, Guinea Ecuatorial, etc. En Asia, cuando se desintegra el Imperio Otomano y crea un montón de países, como por ejemplo Kuwait, los Emiratos Árabes, países artificiales con el único objetivo de poder someter mejor a esa zona. Cuando le conceden la independencia a la India, la separan de Pakistán y Bangladesh para debilitarla. A la propia China, cuando los extranjeros salen de su territorio, pues obviamente le dejan un regalo llamado Taiwán, Hong Kong y Macao. Entonces, siempre van a estar estas fuerzas conspirativas tratando de hacernos pelear, tratando de dividirnos, y solo los tontos útiles se prestan a ese juego. Si tú eres una persona consciente y patriótica, tienes que promover la unidad de nuestro continente en todo nivel, ¿no? Y combatir esas ideas de división absurdas que solo nos han traído atraso y han sido una de las causas de nuestro subdesarrollo. Bueno, ahora analicemos un poco más de cerca el caso norteamericano. Estados Unidos no es grande por casualidad, no por casualidad es el cuarto país más grande del mundo. Recordemos que a partir de las 13 colonias empezó una expansión hacia el oeste, que fue un proceso muy sangriento, un holocausto en toda regla, porque casi exterminó a toda la población nativa americana, y luego invadió inclusive territorio mexicano y le quitó la mitad del territorio a la República Mexicana. Fue un proceso violento, fue un proceso duro, rudo, que inclusive cuando hubo alguna fuerza centrífuga que promovía la división entre el norte y el sur, se generó la famosa Guerra Civil Americana, donde a sangre y fuego se mantuvo la unidad de la nación, porque la élite consciente patriótica americana sabían que si permitían la división del territorio, Estados Unidos se debilitaría y nunca llegaría a ser la potencia que ha llegado a ser. En épocas más recientes, después de todo este proceso, Estados Unidos ha promovido su expansión internacional, pero no es el único caso, como vamos a ver a continuación. La propia Europa ha pasado por procesos similares. Recordemos la famosa Guerra de Reconquista de la península y el matrimonio de los reyes católicos en España, que permitieron a una España unificada y fuerte lanzarse a la conquista del mundo. Un proceso similar vivió la Inglaterra victoriana, cuando logran la unidad de todo su territorio, sometiendo a Escocia, Gales, Irlanda, creando la Gran Bretaña y lanzándose a la conquista de todos los mares y océanos. La propia Francia, luego de la conquista romana y la caída del Imperio Romano Germánico, Francia conserva su unidad territorial
y esa fuerza le permite salir a este proceso de colonialismo internacional. Luego Italia vive un proceso similar con las ciudades comerciales, Génova, Venecia, etcétera, que les cuesta toda una lucha interna para lograr la unificación de la nación italiana. Alemania vive un proceso similar con todos los reinos alemanes y la creación del primer Reich alemán con el Kaiser y el canciller Otto Bismarck, que les cuesta inclusive una guerra con Francia, que veía como una amenaza al nacimiento de una Alemania unida y fuerte, ¿no? Como vemos, queridos amigos, estos procesos permitieron a una Europa fortalecida, unificada, lanzarse a la época colonialista y conquistar el mundo entero. No es casualidad todos los beneficios que le trajo a Europa, y como vemos, los beneficios de la unidad valen la pena, porque normalmente van de la mano de una lucha interna sangrienta, pero luego de lo cual el país, la nación, se vuelve más fuerte y más poderosa. Bueno, en el caso de Asia es muy claro el proceso de prácticamente división del territorio indio a raíz de la caída del Imperio Mogol, la conquista por el Imperio Británico y la independencia de la India. Fue dividida pues, en entes más pequeños, ¿no? Se le divide el Pakistán Oriental, el Pakistán Occidental, Sri Lanka, pierde los Himalayas con China en una guerra. Entonces India acaba siendo un país más pequeño de lo que le hubiera correspondido ser. El caso chino también es muy claro. A raíz del siglo de las humillaciones por las potencias europeas, China tiene que resignarse a tener 3 herencias coloniales de esa época, ¿no? Básicamente fueron Macao, Hong Kong, ¿no? Y luego Taiwán, que es consecuencia de la guerra civil interna que vivieron entre comunistas y nacionalistas, y un Taiwán pues, patrocinado por potencias occidentales para mantenerse como cabeza de playa frente al territorio continental chino. La propia Mongolia, luego de ser el gran imperio que todos hemos escuchado de ellos, se redujo a un pequeño país con poca población. Y finalmente tenemos la división del Imperio Otomano, donde si bien es cierto se le concede la independencia a Irak, pero se le quita el pequeño territorio llamado Kuwait, donde están todas las reservas petroleras y, oh casualidad, reservas explotadas por potencias extranjeras. Igual con los Emiratos Árabes, que fueron divididos del territorio árabe saudí. Entonces, como vemos, siempre ha habido esta permanente conspiración para evitar que un potencial rival geopolítico se unifique y se haga más fuerte. El caso africano es el caso más paradigmático de todo lo que estamos mencionando. Un continente que fue dividido como si fuese un pastel en la Conferencia de Berlín de 1884, consecuencia de cual se generaron más de 50 países en África, con divisiones territoriales absurdas que el día de hoy son un lastre y motivo de muchas disputas entre estos países, muchas guerras. África ha sido un continente sometido a continuas guerras civiles, a pandemias, lógicamente por influencia y patrocinio de potencias extranjeras coloniales. La creación de países muy pequeños que no tienen ningún sentido, como Islas Mauricio, Seychelles, digamos Gabón, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, etcétera, ¿no? Que no han hecho más que impedir que África logre una unificación que la vuelva muy fuerte y poderosa. Al contrario, ¿no? Siempre están ahí las potencias extranjeras confabulando para que haya más división. Hace poco se dividió Sudán en Sudán del Norte y Sudán del Sur, por ejemplo. Se escindió Eritrea de lo que fue Etiopía, y ahora se habla inclusive de Somalilandia, ¿no? Al sur de Somalia, etcétera, ¿no? Los reinos de Lesoto al sur, etcétera. Ha sido realmente muy claro todo lo que se está mencionando en el caso africano como arma geopolítica para tenerlo sometido a sus intereses. Y en Latinoamérica, ¿cómo nos ha ido con este proceso? Nos ha ido terrible, ¿no? No en vano, la América española se dividió en muchos países, a diferencia de la América portuguesa, que es Brasil. Vivimos, digamos, intentos de unificación, que los hubo, como el Imperio Mexicano del siglo XIX, la Gran Colombia, el proyecto de la Gran Colombia, el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana, Provincias Unidas de Río de la Plata, y lamentablemente los procesos que prevalecieron fueron los contrarios, los de separación. No en vano, pues se separó a Panamá de Colombia a raíz de los intereses que habían en el canal transoceánico por parte de Estados Unidos. Centroamérica sí se atomizó en muchos más países pequeños. Aquí en Sudamérica se promovieron guerras entre nosotros,
guerras que solo beneficiaron a las potencias extranjeras con contratos jugosos en los recursos, llámese guerra de la Triple Alianza, guerra del Chaco, guerra del Pacífico, etcétera, ¿no? La verdad, siempre hemos sido peones y tontos útiles de intereses extranjeros y hemos vivido peleando entre nosotros. Eso ha impedido que nuestra América Latina realmente logre un camino de desarrollo. El único intento diferente fue el caso chileno, ¿no? Como modelo de desarrollo económico, pero no ha logrado el pleno desarrollo. Al contrario, hoy en día, en este siglo XXI, se vive un proceso de tratar de lograr una mayor redistribución de la renta nacional, ¿no? Es como que se priorizó mucho el PBI y se olvidaron del Gini, ¿no? De este coeficiente de distribución de equidad de la riqueza. Entonces, está claro que el camino por ahí no ha sido muy bueno para nosotros y hay que intentar algo nuevo, algo diferente. Entonces, es importante esa reflexión. Y bueno, y respecto al caso ruso con Ucrania, ¿qué hay con todo esto? ¿Qué tiene que ver con todo lo que estamos mencionando? Que toda potencia, nos guste o no, tiene áreas de influencia. Y esa potencia, mientras tenga la fuerza, va a hacer valer sus intereses, por las buenas o por las malas. Es la lógica de una potencia. Por el mismo caso que está viendo en este momento en Ucrania, que con la inminente incorporación de Ucrania a la OTAN y la presencia de armas occidentales muy cerca de las fronteras rusas, por el mismo motivo Estados Unidos en los años 60 reaccionó como reaccionó ante la crisis de los misiles cubanos, que recordemos que la Unión Soviética le puso ahí en respuesta a la presencia de misiles americanos en Turquía. Entonces, no es la primera vez que estos juegos ocurren. La tragedia de los dirigentes, el error, la miopía de los dirigentes cubanos, venezolanos, ucranianos, taiwaneses, es estar en medio de un duelo de gigantes, prestarse al juego maquiavélico donde los únicos que pierden son ellos. Es decir, Occidente y Estados Unidos van a luchar contra Rusia hasta que caiga el último ucraniano. Los ucranianos van a ser carne de cañón, como lo fueron los cubanos por parte de la Unión Soviética, manipulados para luchar contra Estados Unidos. Entonces, no hay potencia buena o mala, querido amigo. Todas luchan por sus intereses y es una torpeza ponerte en duelo de gigantes. Aprendamos de los suecos, de los finlandeses, de los suizos, de los indios, que han logrado siempre tener una política de neutralidad y han evitado prestarse a ser títere de nadie, ¿no? Con las consecuencias negativas. El cálculo que yo tengo respecto a esta crisis es que Rusia y China han percibido debilidad de Estados Unidos a raíz de su salida en Afganistán, esa salida aparatosa, vergonzosa, y como han olido debilidad, van a aprovechar este momento histórico. Occidente y Estados Unidos no tomaron nota clara a raíz de la incorporación de Crimea a Rusia. Eso demostraba que Rusia estaba dispuesta a hacer valer sus intereses, como lo hizo en Siria, como lo hizo en Georgia, como lo acaba de hacer en Kazajistán, ¿no? No han calculado bien eso y han pensado que Rusia va a retroceder. El cálculo que tengo yo es que Rusia es altamente posible que invada Ucrania, ¿no? Para crear una zona tampón que evite que tenga una frontera directa con la OTAN. Y China va a aprovechar el momento para hacer lo propio con Taiwán. Puede aprovechar para invadir Taiwán, para que Occidente y Estados Unidos no sepan a dónde ir, porque estarían como en dos frentes. Y esto es dinámico, amigo. Esto es así. Estos países, repito, Rusia, Estados Unidos, China, son grandes no por casualidad ni porque se lo merezcan. Fueron grandes porque han sabido ser maquiavélicamente crueles, militaristas, ¿no? Y han crecido a la fuerza. Y van a hacer valer sus intereses. Que Rusia permitiera que armas occidentales en Ucrania es como si Estados Unidos permitiera misiles rusos en México. No lo permitió en Cuba, menos lo permitiría en México, ¿no? Seamos claros en eso, queridos amigos, no caigamos en el maniqueísmo y en la tontera de pensar que hay potencia buena o potencia mala. Todas tienen sus intereses y lamentablemente son los pueblos que están en medio los que van a pagar las consecuencias. Como digo y repito, Estados Unidos luchará contra Rusia hasta el último ucraniano, como la Unión Soviética luchó hasta el último cubano o hasta el último venezolano, ¿no? O Estados Unidos luchará hasta el último taiwanense contra China. Siempre esos pueblos en medio están, siempre llevándose la peor parte. Y entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto que hemos revisado? ¿Es mejor la unidad o la división? Por supuesto que es la unidad. Pero es un camino que hay que andar conscientes de los costos y los beneficios. ¿Cómo podemos empezar ese proceso de unificación, querido hermano? Es dejando de pelear entre nosotros, dejando esa mala costumbre que tenemos los latinos de burlarnos entre nosotros, ¿no? Del que es menos pobre se burla del que es más pobre,
o estamos divididos por el fútbol con nuestras camisetitas, nuestra banderita, ahí peleando entre nosotros por ver quién es menos malo. Y obviamente en ese escenario es imposible unirse. Empecemos por respetarnos, empecemos por compartir lo mejor de nosotros y ser conscientes que si no logramos esa unidad, si no logramos transformarnos en los Estados Unidos de Latinoamérica, no seremos nada. Ningún país latinoamericano ha logrado el desarrollo en solitario, ni lo va a lograr, porque las potencias occidentales, las potencias internacionales, llámese también Rusia, China, no les conviene una Latinoamérica unida. Nos toca a nosotros, como personas conscientes y patrióticas, empezar ese camino. Así que, querido hermano, destaca lo mejor de tu vecino, dejemos de compararnos entre nosotros, hagamos un esfuerzo por ejemplo, crear una unidad entre empresarios latinoamericanos, salir a conquistar mercados, tener un pabellón latino, por ejemplo, donde promovamos los productos y la calidad de Latinoamérica, un sello de calidad latinoamericano, y ese es el camino que nos va a llevar a unirnos, ¿ok? A aglutinarnos como hermanos. No es fácil, ya hemos visto los ejemplos históricos, la unidad cuesta esfuerzo y a veces es hasta violenta, pero vale la pena, porque si no, nunca lograremos ese desarrollo que tanto soñamos. Espero que con este video despertar un poquito de conciencia y colaborar con un granito de arena. Te veo en el siguiente video, te mando un gran abrazo como hermanos. Gracias, amigo.